Bienvenidos a este seminario internacional organizado por el Tribunal Constitucional de Chile y el Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Saludamos a la presidenta de esta magistratura, ministra Daniela Marci Muñoz, y al Pleno de Ministras y Ministros que encabezan esta inauguración. Saludamos también al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señor Pablo Ruiz Tagle, y a la directora del Departamento de Derecho Procesal de dicha Casa de Estudios, señora René Rivera Hurtado, quienes han gestionado esta iniciativa académica junto al Tribunal Constitucional. Saludamos a las autoridades que nos acompañan, al ministro de Seguridad Pública, señor Luis Cordero Vega, a las ministras de la Corte Suprema de Justicia, señoras Jessica González Troncoso y Mireya López Miranda, y al ministro, señor Omar Astudillo Contreras. Al presidente del Consejo de Defensa del Estado, señor Raúl Leterrier, al ministro del Tribunal Calificador de Elecciones, señor Gabriel Asensio, a los superintendentes, presidentes y ministros de tribunales especiales, a los decanos de distintas escuelas y facultades de Derecho, a nuestros destacados ponentes, moderadores y académicos, a las señoras y señores expresidentes y exministros del Tribunal Constitucional. Saludamos también a los abogados, a la comunidad jurídica y estudiantes, a los funcionarios y funcionarias del Tribunal Constitucional y de la Universidad de Chile, al público asistente de manera presencial y telemática. Sean todos muy bienvenidos a este seminario, que tiene por finalidad abordar, desde un punto de vista teórico, dogmático y práctico, la argumentación constitucional, a través de aquellos debates contemporáneos que la configuran como un tipo de argumentación especialmente relevante. El seminario se centrará en la argumentación constitucional de los tribunales constitucionales. A continuación, escucharemos las palabras de bienvenida a este seminario internacional de la presidenta del Tribunal Constitucional, ministra Daniela Marci Muñoz, quien lo inaugura oficialmente. Buenas tardes, hago mío los vocativos. Es una alegría poder dar estas palabras inaugurales ante las autoridades presentes, académicos, académicas, amistades, exministros y ministras del Tribunal Constitucional, nuestros funcionarios y funcionarias que están casi repletando la sala. Ha sido una constante en este último año de trabajo del Pleno de Ministros y Ministras del Tribunal Constitucional generar el mayor número de espacios de debate jurídico y con ocasión de ello vincularnos con otras instituciones. Así lo hicimos en mayo en un seminario conjunto con Cancillería en que se trataron temas tan delicados como la incorporación del derecho internacional en el ámbito de la justicia constitucional nacional o la forma de cumplimiento de las sentencias internacionales en el ámbito nacional. Así lo hicimos también al sesionar en la ciudad de Concepción, en que fuimos recibidos por la Corte de Apelaciones y la Universidad de Concepción, oportunidad en que participamos en paneles de análisis de diversas sentencias nuestras, en un importante ejercicio de escuchar, que nos permitió advertir que cada lector tiene su propia interpretación del acierto o de la debilidad de una sentencia, y que muchas veces no se corresponde con aquello que fue medular en la deliberación nuestra y en la forma en que construimos la sentencia, es decir, en la selección de qué es lo que construía nuestro acuerdo y aquello que podía ser sacrificado en favor de la fortaleza de ese acuerdo, o aquello que era tan valioso que no podía ser sacrificado y que debía ser recogido en un voto particular. En consecuencia, escuchar otras voces, en especial la de la academia, ha ampliado nuestro campo de análisis y contribuido en nuestra función de decidir el derecho. Y nombro algunas actividades porque también tendremos otras con la Corte Suprema, con el Senado, y esperamos así poder continuar en el futuro próximo. Decidir, interpretar y argumentar son acciones íntimamente vinculadas pero diferenciables. Y hoy nos encontramos con un programa elaborado junto con la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, a quien voy a agradecer en la persona de la profesora Flavia Carbonell y a través de ella saludo y agradezco a la universidad. Mi tarea en este momento es decir algo sobre las jornadas que vienen. Es un verdadero desafío inaugurar un seminario sobre interpretación y argumentación constitucional, con intelectuales nacionales e internacionales de la altura de quienes forman parte de este programa de 3 días, en mesas donde se producirá un intenso debate que va desde el sentido de la jurisdicción constitucional o no, pasando por su papel de garante en la estabilidad y en la estabilización de la democracia, y entonces se hablará, por ejemplo, de justicia transicional. Reflexionaremos sobre el significado de la certeza jurídica, modelos argumentativos, clasificación y tipos de sentencias de los tribunales constitucionales, integración del derecho internacional, incorporación de la perspectiva de género, hasta la cuestión del constitucionalismo
en un contexto definitivamente global, es decir, lo que Nancy Fraser ha llamado las escalas de justicia. Tenemos el inmenso honor de contar con la intervención del profesor Luigi Ferrajoli en este seminario con una postura que reafirma su convicción acerca de la importancia del derecho y de la judicatura, quien sobre estos asuntos ha propuesto no la instauración de un gobierno de carácter mundial, sino la existencia de una jurisdicción como garantía que limite las soberanías nacionales en materia de violaciones contra la paz exterior y a los derechos humanos en el interior. Esto en su libro de Derechos y Garantías, la ley del más débil del año 2010. Y que él, como jurista que tenía un constante interés en Latinoamérica y en particular ha estado atento a los procesos jurídicos políticos chilenos, nos podrá dar en esta intervención cuál es el estado de su reflexión y realmente es un verdadero honor. Como pueden constatar, estamos ante un programa que solo puede ser calificado de abierto, exhaustivo y ambicioso. Pero quisiera agregar algo más. El que estemos junto a grandes especialistas en derecho constitucional y teoría del derecho es particularmente interesante dado el momento actual del Tribunal Constitucional de Chile, que efecto quizá de la constitucionalización del derecho, hoy se integra con varios ministros y ministras expertos en otras áreas disciplinares, como el derecho indígena, ambiental, derechos humanos y en mi caso el derecho del trabajo. En el Tribunal Constitucional se conocen conflictos jurídicos vinculados a todo tipo de materias, pero es evidente que ninguna de estas áreas está al margen de las exigencias que impone el razonamiento jurídico y el deber de fundamentación. A todo intérprete del derecho le sirve la mirada quirúrgica y desapasionada del analítico. Estando con representantes de la escuela genovesa, de la filosofía analítica del derecho, no puedo evitar recordarlo al leccionador que ha sido para el laboralismo occidental el que podríamos llamar es un capítulo en la historia de la disciplina, y que es el momento en que Giovanni Tarello toma toda la doctrina existente en la Italia de los años 60 sobre derecho del trabajo y elabora una crítica mordaz a la inadvertencia de los laboralistas respecto a que tributaba a una perspectiva civilista como sustento y que era el objeto principal de su libro, mostrar la debilidad del ordenamiento intersindical italiano a partir de su construcción sobre categorías civiles. O el que se hubiesen establecido límites al derecho constitucional de huelga, primero desde el punto de vista del incumplimiento contractual y en segundo término por la adopción acrítica de la función de pacificación del contrato, por mera remisión a la doctrina alemana de la Friedenspflicht, de autores como Kaskel y Jacobi. Ustedes pueden estar pensando que a qué viene esta historia. A que todo esto lo hace Tarello sin recurrir a ningún argumento político o anteponiendo finalidades políticas a argumentaciones jurídicas. Tarello, al contrario, intentó denunciar un espejismo y cuando lo hizo no solo escribió el que para mí es su mejor libro, Teoría e Ideología en el Derecho Sindical Italiano, la experiencia italiana después de la Constitución del año 72, sino que, como explicara el gran laboralista boloñés Umberto Romagnoli, dio lugar al momento en que el derecho del trabajo alcanzó su máxima expresión jurídica. Entonces, el que estemos todos y todas aquí reunidos se debe a que tenemos una altísima expectativa de aquello que podemos tomar de ustedes para mejorar nuestro ejercicio de decisión del derecho. Esperamos también que la posibilidad de ampliar nuestro campo de análisis y profundizar su comprensión sea recíproca con los teóricos aquí presentes. Lo hasta aquí dicho, que podría ser un enorme lugar común para cumplir con el discurso comprometido, es un hecho extremadamente relevante y que ha sido relevado por quienes se dedican a la argumentación jurídica. Quienes han comprendido que la solidez de la fundamentación de la sentencia es la fuente de la legitimidad de los tribunales, una vez asumida su naturaleza de poder contramayoritario, suelen ser quienes se dedican al cultivo de la argumentación jurídica. Es así como Atienza, y vuelvo a citar al maestro Ferrajoli, se ha explicado que tal legitimidad podrá emanar de las exigencias de la sociedad que la sociedad demanda a sus jueces, en la calidad de la respuesta que la ciudadanía espera de ellos cuando les somete el enjuiciamiento de un determinado conflicto, orientación que podría sintetizarse afirmando que los jueces se encontrarán democráticamente legitimados, aun de manera muy indirecta, cuando desempeñen la potestad jurisdiccional de manera independiente o no interesada o contaminada, pronta o eficaz, pues como suele decirse con todo fundamento, una justicia tardía no es justicia, y sobre todo con escrupuloso apego a la legalidad vigente. ¿Por qué nos importa todo esto? Hoy especialmente me parece que en última instancia reflexionamos probablemente en cómo devolverle a ese acto de poder o de autoridad que es decidir las controversias jurídicas que tienen los jueces, la efectiva capacidad de ser la última palabra. Para ello cruzamos distintos senderos.
el del lenguaje claro, el de la revisión de los sistemas de nombramiento, el de los gobiernos judiciales, los instrumentos que tributan a la autonomía de jueces y juezas, o territorios tan nuevos como el de las estrategias comunicacionales. Todo para restablecer la confianza en las instituciones. ¿Y esto para qué? Para lograr que las decisiones puedan ser la última palabra, incluso cuando no se comparten. Es cierto que para eso deben ser decisiones que puedan ser comprendidas, seguidas en sus razonamientos de principio a fin. No deben fascinar, o sea, encantarnos por su belleza o por su emoción, sino que nos deben convencer de que tras la decisión ha habido buenas razones jurídicas. Es posible que lo anterior tampoco tenga tanto que ver con la extrema simplificación y economía en el lenguaje, pero sigue siendo el léxico, porque sigue siendo el léxico de un área compleja del conocimiento. Puede ser entonces que la claridad del derecho tenga más que ver con el modelo explicativo de la profesora Letizia Gianformaggio, claridad del derecho como previsibilidad de las consecuencias jurídicas de actos o hechos, en un triple sentido. Previsibilidad de las intervenciones de los órganos con competencia jurídica, previsibilidad del resultado de tal intervención y seguridad de las relaciones jurídicas. Para poder decidir sobre cuáles son los mejores caminos para la justicia constitucional ante todos estos desafíos, es que damos por inaugurado el seminario sobre interpretación y argumentación constitucional. Muchas gracias. Agradecemos a la señora presidenta de esta magistratura por sus palabras e invitamos al podium a la académica René Rivero Hurtado, directora del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Chile, institución que también organiza esta actividad académica. Muy buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí. Muy buenas tardes a todas y todos. Hago mío los vocativos igualmente. Y en nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y en especial y particularmente del Departamento de Derecho Procesal de nuestra facultad, les damos la más cordial bienvenida a este seminario sobre interpretación y argumentación constitucional organizado en el marco de un esfuerzo conjunto entre el Departamento de Derecho Procesal de nuestra Casa de Estudios con el Tribunal Constitucional de Chile, organismo desde luego fundamental para el funcionamiento de nuestra República y del Estado Constitucional de Derecho, representado por su máxima autoridad, a quien saludo, la ministra y presidenta Daniela Marci. Se trata sin duda de un seminario sin precedentes en nuestro país, cuya realización y concreción el día de hoy se debe en gran parte y mayormente, diría yo, a la iniciativa y a la gran capacidad de convocatoria de dos excelentes académicas de nuestra Facultad de Derecho, y me refiero a la profesora Flavia Carbonell y a la profesora y ministra y expresidenta también del Tribunal Constitucional, Nancy Yáñez, y desde luego a la colaboración del Tribunal Constitucional como institución, y que reúne connotados y prestigiosos ponentes nacionales e internacionales el día de hoy, la Escuela Genovesa, en fin, la Escuela de Alicante también. La verdad es que es del mayor nivel y durante estos 3 días que vienen a continuación se abordarán los diversos aspectos teóricos, prácticos y también los desafíos sobre la argumentación y la interpretación en materia de justicia constitucional. Como es sabido, y se ha relevado por diversos autores en el libro publicado en nuestra facultad en su homenaje, el ministro Pica ya nos decía que la importancia de la labor interpretativa y argumentativa de las normas legales y constitucionales que debe realizar el Tribunal Constitucional resulta de la mayor relevancia, porque tal como él decía en alguna de sus obras, solo entendiendo la Constitución como norma jurídica efectiva puede hablarse de conflicto constitucional y de jurisdicción que la ampare. Como decía y es sabido, el ministro Pica, partiendo de un marco y un contexto de las ciencias sociales que hoy, según él mismo señalaba, son marcadamente hermenéuticas y argumentativas, y haciendo una clara distinción entre episteme y doxa para juzgar el valor que tiene la verdad acreditada institucionalmente en materia de derechos humanos. Quiero recordar aquí una histórica voto disidente contenido en la sentencia Roll 9529-2020,
donde sin duda el ministro Pica realizó uno de los aportes más relevantes en materia de interpretación constitucional a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, a partir de su entendimiento sobre el uso del originalismo como herramienta hermenéutica de interpretación constitucional, interpretación histórica de la Constitución y el concepto de negacionismo y su vinculación con los denominados discursos de odio, que luego él transformó en su tema de tesis doctoral que lamentablemente no logró concluir. En fin, traigo solamente a colación este aporte y el recuerdo de nuestro querido amigo, de quien además esta sala de audiencias lleva su nombre en homenaje, para poner de manifiesto que en esta labor interpretativa y argumentativa tan relevante que realiza el Tribunal Constitucional, para justamente dar legitimación a las decisiones en materia constitucional, lo cierto es que el derecho constitucional y procesal confluyen en lo que se ha denominado también una nueva disciplina, ¿no? El derecho procesal constitucional, en la que puedo decir con orgullo que el Departamento de Derecho Procesal desde hace muchos años viene aportando a través del profesor Rodrigo Pica, de la ministra Nancy Ñaya, y principalmente también, no puedo dejar de recordar al expresidente de este tribunal constitucional, ministro y profesor Juan Colombo Campbell, que aún forma parte de nuestro departamento y que han sido precursores y más fieles exponentes. En fin, el presente seminario pretende contribuir entonces al desarrollo de esta disciplina, este debate, generando un espacio de reflexión y el debate académico en materia de interpretación y argumentación en la justicia constitucional del más alto nivel. Simplemente felicito la iniciativa, agradezco a Flavia todo el esfuerzo que ha hecho estos meses para poder llevar a cabo este seminario. Agradezco nuevamente al Tribunal Constitucional por abrir esta posibilidad y esta instancia de juntar la academia, ¿cierto?, con la labor tan importante que este tribunal realiza. Y, en fin, les deseo un fructífero encuentro y debate de ideas. Muchas gracias. Gracias, directora Rivero, por sus palabras. Aprovecho a indicarles a los presentes que a través del código QR que les fue entregado podrán hacer llegar por escrito algunas preguntas que serán sistematizadas al final de la charla magistral por la moderadora. Nuestra moderadora es la académica de la Universidad de Chile, María de los Ángeles González, quien nos presentará a nuestro conferencista internacional. Adelante, profesor. Bien, buenas tardes a todos y todas. Un honor estar aquí. Gracias por la invitación, representando además a mi departamento de Derecho Procesal. A continuación, daremos inicio a la charla inaugural titulada Las lecturas de la Constitución, lo que la Constitución dice y lo que presupone. Vamos a ver ahí qué nos dice. Dictada por el catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Pompeu Fabra, don José Juan Moreso. Él, como les señalé, el doctor Moreso es catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, licenciado y doctor en Derecho con premio extraordinario en ambos casos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Su investigación reciente está dedicada a los fundamentos filosóficos del constitucionalismo, a la interpretación del derecho y al razonamiento judicial. Estuvimos juntos ahí en unas conferencias en España hace poco tiempo. Ha sido también profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la Universidad de Girona, profesor visitante en universidades europeas y latinoamericanas, a solo modo de ejemplo, Bolonia, Palermo, Roma III, Génova, el ITAM en México y la Universidad Diego Portales acá en Chile. Además, ha participado en estancias de investigación en las universidades de Oxford, Buenos Aires y Génova. Es doctor honoris causa por la Universidad de Valparaíso en Chile, por la Universidad Antenor Orrego Trujillo de Perú y por la Universidad de Buenos Aires de Argentina. Ha escrito más de 10 libros, más de 200 artículos y capítulos de libro, y aquí solo quiero destacar algunos para escucharlo a él. Introducción a la teoría del derecho el año 2004, Constitución, modelo para armar el año 2009, Indeterminación del derecho e interpretación de la Constitución el año 2014, el derecho, diagramas conceptuales del 2017, lo normativo, variedades y variaciones del 2020 y este año la filosofía, en el Ágora. Fue rector de la Universidad Pompeu Fabra entre el 2005 y el 2013 y actualmente, hasta el 2022 fue presidente de la Agencia de la Calidad de la Universidad de Cataluña, es miembro
del Comité de Ética del Ayuntamiento de Barcelona, codirector de la colección Filosofía y Derecho de la editorial Marcial Pons, así como miembro de los consejos editoriales de la revista Ratio Juris, Doxa y Anales de la Cátedra Francisco Suárez. Es un honor tanto para el Departamento de Derecho Procesal como, yo sé, para el Tribunal Constitucional, tener en este seminario al profesor Moreso, y lo invitamos entonces a dar inicio a su conferencia, a esta conferencia inaugural. Buenas tardes, muchísimas gracias. Primero debo saludar a las autoridades, a la presidenta del Tribunal Constitucional y a las ministras y ministros de este tribunal, al ministro de Seguridad del Gobierno de Chile, a las otras autoridades, a las autoridades también académicas, la directora del Departamento de Derecho Procesal, a mis colegas, y estoy muy agradecido y quiero decir, bueno, a mi presentadora también, que ella no lo ha dicho, pero he visto en la web que le dirigió la tesis doctoral un amigo mío entrañable que nos dejó este mes de enero precisamente, un amigo mío entrañable, catedrático de Derecho Procesal, Manuel Cachón, y por lo tanto esto también nos une de este modo, digamos, afectivo a los dos. Y quiero también, especialmente, lo han hecho los que me han precedido en el uso de la palabra, pero quiero agradecer especialmente el esfuerzo para este acto y para invitarme a mí, a la profesora Flavia Carbonell, que tiene, digamos, una delicadeza intelectual y personal que hace imposible negarse a lo que propone la profesora Carbonell, pero que lo ha hecho magníficamente y le quedamos todos, y yo en especial, muy agradecido. Bueno, impresiona un poco este escenario para dar esta sesión, impresiona un poco. Yo me siento, debo decirlo, me siento un poco un filósofo en la corte de los juristas, como eso, un yanqui en la corte del rey Arturo, pues me siento un filósofo en la corte de los juristas, con todo el tribunal aquí en la tribuna, pero trataré de introducir algunas reflexiones que tal vez sirvan para que pensemos más sobre las cuestiones que tienen que ver con el razonamiento jurídico y, en este caso, más especialmente con el razonamiento constitucional y con el razonamiento judicial en ámbito constitucional. Tal vez, antes de empezar con lo que les quiero contar, con este título, las lecturas, dice, se ha puesto mal esto, de saber por qué, de la Constitución, lo que Constitución dice y lo que presupone. Tal vez antes de empezar, ¿qué quiero decir con esto de lo que dice y lo que presupone? Ah, ahora lo he pagado. ¿Qué quiero decir? Tal vez con un ejemplo se entienda lo que quiero decir. ¿Cuál es la pregunta? Derecho es una práctica social, esto lo hemos dicho todos miles de veces, una práctica social. Bueno, ya que se ha hecho referencia, les gusta mucho en Alicante esta forma de decirlo y menos en Génova, pero bueno, en un sentido amplio es una práctica social el derecho. Pero pensemos en una práctica social más simple, porque el derecho es una práctica social, pero es muy compleja. Pensemos, y así tal vez se entienda más qué quiero decir con las lecturas y lo que presupone. Pensemos en una práctica como es la práctica social de guardar la cola. Guardar la cola para sacar, hacer la cola, no sé cómo dicen en Chile, en España, hacer la cola para sacar una entrada para el teatro, para subir al autobús, hay cosas más importantes, para conseguir un permiso de trabajo, para un trasplante de riñón. Hay colas, pero también puede ser para un concierto de Taylor Swift. Todo esto es hacer la cola.
¿Qué regla canónica? Canónica, los juristas tenemos una expresión en latín, como nos gusta, que es la regla canónica de guardar la cola, que es la regla prior intempore potior in iure. Prior intempore potior in iure. Esta es la regla. La regla de la cola dice simplemente que el que está delante tiene derecho a obtener el servicio que se ofrece antes que los que vienen detrás, y los que están detrás tienen la obligación de respetar a los que están delante. Fácil. En los adagios de Erasmo de Rotterdam, una vez que escribí algo sobre esto, dice también en latín más contundente todavía, qui primus venit, primus molet. El que llega primero muele primero. Esto es en el molino es bastante claro, bastante claro. Esta es la regla. Pero esta regla resuelve todos los problemas que se pueden plantear acerca de la cola. Esto no es tan obvio. Yo cuando se lo planteo a mis estudiantes suelen dividirse más o menos por la mitad. Yo les planteo la pregunta, ¿se puede vender el puesto en la cola? Esto no lo dice la regla. ¿Se puede vender o no se puede vender el puesto en la cola? Algunos dicen, sí, ¿por qué no? No perjudicas a nadie con eso. A mí qué más me da, yo estoy detrás, pero si el que está delante lo vende a otro, pues ya está. Pero otros no tienen esta intuición, porque tal vez para subir al autobús nos da igual, pero no nos da igual para un trasplante de riñón. ¿Se puede vender el puesto en la cola del trasplante de riñón? Esto no parece tan obvio, al menos no nos lo parece a muchas personas. Bueno, si como en el derecho existe la exigencia de non-liquid, y entonces tenemos que tomar una decisión, no podemos decir la práctica es indeterminada, no lo resuelve, no lo sé, hagan lo que quieran. Esta no parece. Si esta si esta solución, que es una no solución, no está a nuestro alcance, ¿cómo podríamos resolverla? Y bueno, creo que no hay otra, y de esto va la sesión de hoy, que entrar en un debate y en una reflexión sobre aquello que presupone la práctica de hacer la cola. ¿Qué ilumina mejor la práctica de hacer la cola? Y ahora, simplificando mucho, tal vez podríamos decir que hay dos concepciones de la cola, esto me lo invento yo, dos concepciones de la cola. Una concepción liberal de la cola, según la cual pues no hay ningún problema porque esto no perjudica a nadie, es con el consentimiento del que está delante y el que esté atrás, con lo cual no parece que haya ninguna cuestión involucrada que contraríe los principios del liberalismo, que es una concepción más fundada, basada en los derechos de los individuos, en los derechos individuales. Entonces se puede vender, según esta concepción de la cola, el lugar en la cola, y esta es la solución. Pero he dicho antes lo de los trasplantes de riñón. Pensemos un ejemplo que está, porque así comienza el capítulo 1 de un libro de Michael Sandel, que es este profesor de Harvard famoso que está en las webs. Y Michael Sandel dice, bueno, pensemos en un caso de una cola en la que no hay que pagar, pero es una cola en Central Park para niños, para ver un teatro de marionetas. Un teatro de marionetas, pero solo caben 30 personas, porque no hay más lugar, no hay más sillas, solo caben 30 personas. Hay una cola y llega un rico con un Mercedes y 4 hijos y va allí y les ofrece $10 o $20 a cada niño para que les dejen a sus hijos entrar. Eso ya tal vez, al menos a algunas sensibilidades, no les parece tan bien. Tal vez podemos pensar que hay una concepción alternativa, que es la concepción republicana de la cola, en la cual el lugar en la cola uno lo obtiene precisamente por, digamos, el llegar primero. Y en eso nos reconocemos como iguales y nos damos reciprocidad. Y eso, en esta forma de concebirlo, pagar es una interferencia. Porque pagar no es aquello que reconocemos en la cola. Lo que reconocemos en la cola es haber llegado antes. Bueno,
De esto quiero hablar. Si esto que digo tiene sentido, creo que lo tiene, para saber si se puede vender en la cola deberíamos saber cuál es la concepción que mejor ilumina la práctica de hacer la cola, que mejor la ilumina. Esto es lo que nos pasa a menudo en el derecho y es lo que trataré de mostrar aquí, porque la intuición que tengo, a ver, yo no leo nada aquí, pero bueno, es igual, que lo tengo aquí y me lo sé. No importa. Bueno, entonces, aplicado esto al derecho, aplicado al derecho. Eh, en mi opinión, la democracia constitucional, y por eso hablamos de la Constitución, es el ideal más noble que hemos construido en la modernidad para vivir en sociedades justas, en sociedades bien ordenadas, en sociedades aptas para reconocernos aquello que nos debemos unos a otros. La democracia constitucional he defendido en algunos lugares, pero no es una idea original, creo que todos podemos compartirla. Es un ideal trazado con tres cuerdas. Una cuerda es el autogobierno democrático, otra cuerda es el respeto a los derechos básicos de las personas, otra cuerda es la rule of law, la primacía del derecho, podemos decir. Estas son las cuerdas. Es un ideal que se plasma en nuestros textos constitucionales, claramente, y ahí queda plasmado en un lenguaje, Y esto es parte del problema, porque el lenguaje es el medio que tenemos para comunicarnos los humanos, pero también es un instrumento frágil que a veces produce distorsiones y que a veces nos confunde. Y la cuestión es cómo podemos reconstruir el lenguaje de nuestros textos constitucionales de modo que nuestros textos constitucionales sirvan para generar una sociedad en la que merezca la pena vivir y en la que nos reconocemos como iguales y nos reconocemos aquello que nos debemos unos a otros. Sucede que el derecho, tal vez no entro mucho en esto, pero sucede que el derecho al al depender del lenguaje, al ser language dependent, dicen en inglés, bueno, arrastra algunos problemas del lenguaje. En el lenguaje, nosotros, para entendernos, presuponemos muchas cosas. Presuponemos, esto he estudiado muchísimo, la pragmática contemporánea, presuponemos el contexto en donde decimos una cosa, y no es exactamente aquello que comunicamos, no coincide exactamente con aquello que decimos. Coincide con aquello que decimos, con aquello que presuponemos, con aquello que implicamos, en el sentido de implicatura que dicen los filósofos del lenguaje. Pongo un ejemplo distinto de lo que digo ahí, un ejemplo trivial. Si yo digo Flavia, por ejemplo, no llegará puntual a la cena, por ejemplo, eso no dice que llegará Flavia, que en algún momento llegará, pero lo implica conversacionalmente. Yo no he dicho que llegará Flavia, he dicho solamente que no llegará puntual. Y si no llega, no llega puntual. Eso también lo hace verdadero. Pero en realidad he implicado conversacionalmente, es parte de lo que todos sabemos, que cuando yo digo esto, con los principios básicos de cooperación, también comunico que llegará, que Fabia llegará. Bueno, estos son fenómenos normales en el lenguaje conversacional y mucho más complejos en el lenguaje jurídico. En el lenguaje jurídico también hay presuposiciones. Al principio de Laws Empire, que es un libro muy importante del 86, 1986, de Ronald Dworkin dice: ¿cuándo son verdaderas las proposiciones jurídicas? Y por proposición jurídica entiende que según el derecho chileno no se puede
circular a más de 50 kilómetros por hora por Providencia, o 40, o los que sean. Esto es una simple, pero hay otras también, ¿no? Que es, según el derecho chileno, recuerdo que esto lo discutieron ustedes, está autorizada o no. Esto depende, que hubo controversia, la objeción de conciencia al aborto por las instituciones sanitarias. Bueno, esto es más complejo que lo primero de por dónde se puede circular en Providencia, ¿verdad? Es más complejo. Bueno, este tipo de asuntos, dice Dworkin, dependen de lo que él llama los fundamentos del derecho, the grounds of law. Dependen de los fundamentos del derecho. Estos fundamentos del derecho son los que establecen las condiciones de verdad de la proposición que dice, por ejemplo, que las instituciones hospitalarias pueden, como instituciones, ejercer su derecho a la objeción de conciencia, o tienen el derecho a la objeción de conciencia en estos casos. Esto veremos. Y claro, lo que dice la Constitución, cuál es el texto, algunas veces lo discuten, pero los historiadores de constituciones antiguas. Lo que dice la Constitución estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es en aquello que la Constitución presupone. En eso no estamos de acuerdo. Entonces, yo voy a tomar un ejemplo de esto, de todas estas cuestiones muy discutidas en la Constitución, que es un ejemplo, más o menos se puede, ahí. No soy muy hábil con esto. Se puede considerar estándar, canónico, que es las constituciones, la española en su artículo 15, pero el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 5 de su Convención Americana para los Derechos Humanos, tienen formulaciones en donde prohíben los tratos inhumanos, crueles, inhumanos o degradantes. En la formulación de la Convención Americana, ni nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Bueno, tenemos una prohibición que está clara en el texto, pero la cuestión es, ¿cuándo un trato es cruel? ¿De qué depende? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el background, el common ground que hace que un trato sea cruel? Bueno, voy a empezar, antes de decir las diversas lecturas que pueden concluir cuando un trato es cruel. Voy a comenzar con 5 casos de posibles tratos crueles. Uno hipotético, como se llama, lo digo aquí, un caso hipotético, 3 reales y 1 de romanos. Se entenderá cuando lo explique qué quiere decir esto. El caso hipotético es un caso de una novela de un autor británico que murió no hace mucho, relativamente joven, que es un autor de novelas policíacas. Tiene una serie, no es esta novela, una serie con un investigador, Bernie Gunther, alemán de la época de Weimar, nazi y post-nazi, bastante divertidas, y las puedo recomendar al que le gusten las novelas policíacas. Pero esta es una novela previa a esta serie, una novela de 1990 o 91, que se llama Una investigación filosófica, y para la que ahora nos interesa, describe es también una novela policíaca, en donde hay un criminal que buscan un asesino en serie, en realidad. Por eso se llama una investigación filosófica, porque en un programa que tienen la policía londinense, esta es 90 y está situada en 2013, ahora ya ha pasado, tienen un programa que se llama Lombroso y tienen detectados por su código genético las personas que son peligrosas de convertirse en asesinos en serie. Y les ponen el nombre, por ponerles un nombre en clave, del catálogo de Penguin Books. Y entonces al protagonista de esta novela, le pusieron Wittgenstein por el catálogo, y por eso se llama una investigación filosófica. Esta es la razón, porque lo bautizaron como Wittgenstein. Bueno, la novela pinta un 2013, que no fue tanto, en donde Londres se ha convertido en una sociedad muy insegura, donde hay muchísima delincuencia, hay muchos problemas también en las cárceles, fugas, motines, y mucha dificultad de gestionar las cárceles, y el gobierno británico se plantea, por iniciativa de alguien,
¿por qué no sustituir la pena de prisión como pena privativa de libertad por la pena que llama la novela? Y después hay trabajos académicos sobre esto, los hay. Hay una persona en Estados Unidos que lo defiende en un artículo en California Law Review, el coma punitivo. El coma punitivo. En lugar de 4 años de cárcel, pues a una persona lo condenan y le inducen el coma y a los 4 años se lo desinducen, suponiendo que médicamente esto es posible, y lo único que hay que preservar, las cárceles desaparecen, se convierten en grandes, yo qué sé, hospitales en donde las personas tienen que ser alimentadas artificialmente, claro, y cuidar que no se llaguen, lavadas, etcétera, pero no hay problemas de motines, no hay problemas de fugas, no hay ningún problema. Pero en la novela mismo se plantea el problema, pero ¿sería el coma punitivo en realidad una pena cruel, prohibida por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados? Y empieza una discusión en la novela que no se resuelve. Yo se lo dejo planteado a ustedes, pero la pregunta es, ¿cuáles son los presupuestos del derecho, los fundamentos del derecho, los grounds que se ha puesto de moda en filosofía ahora, que es lo que grounded en el derecho la cuestión de si el coma punitivo es una pena cruel? ¿A qué deberíamos acudir para saber si el coma punitivo es una pena cruel? Esta es la pregunta. Veamos tres casos reales muy rápidamente. Uno es de nuestro Tribunal Constitucional Español, que en los años 90 tuvo una jurisprudencia bastante relevante en derecho penitenciario, activada en realidad por los condenados del terrorismo de ETA, que utilizaban el recurso de amparo a menudo porque tenían buenos abogados para esta cuestión, y entonces cuestionaban si determinadas sanciones que establecía el reglamento penitenciario, que eran competencia de las autoridades de los centros penitenciarios, podían ser consideradas tratos inhumanos o degradantes en el sentido de la Constitución española. Por ejemplo, el reglamento permitía lo que se llamaba aislamiento en celda por una duración de máximo 15 días, que podían ser renovadas si había otros incumplimientos, pero máximo 15 días en principio, y ellos pensaban si esto era un trato inhumano o degradante. La Corte Constitucional Española dijo que no, el Tribunal Constitucional Español dijo que no, pero razonó diciendo, bueno, este tipo de aislamiento en celda no lo es. Las celdas negras, que son tristemente famosas de los regímenes dictatoriales, en donde uno es puesto sin casi comida, solo agua y pan, condiciones infrahumanas, sin ver la luz durante esos días, sería un trato degradante. Pero la sanción en España es con control médico, con la comida que le toca y solamente aislamiento, con 1 hora fuera de la celda, solo, vigilado por los guardianes, pero en esas condiciones, dice el Tribunal Constitucional Español, no es degradante en esas condiciones. Bueno, esta es una cuestión que se planteó y llegó al Tribunal Constitucional Español. Pensemos, vamos al segundo caso real. El segundo caso real es el más famoso de las penas crueles, que es si la enmienda 8ª de la Constitución de los Estados Unidos, que dice que, como saben, dice que son inválidos las penas crueles o inusuales o inusitadas, dice cruel and unusual punishments. Estos son excluidos, y la Corte Suprema en Estados Unidos tiene una jurisprudencia larga. La Corte Warren, más progresista, en 1972, en un famoso caso Furman v. Georgia, estableció una especie de moratoria a la aplicación de la pena de muerte. Durante algunos años no se aplicó la pena de muerte en Estados Unidos, a la espera que la Corte tuviera un pronunciamiento más claro, y 4 años después la Corte en Gregg v. Georgia dijo que no se podía decir que siempre y en todo caso era un tratamiento, era una pena cruel,
y por lo tanto a los estados, digamos, partidarios de la pena de muerte volvieron a establecerla y a condenar a personas y a ejecutar a personas a la pena de muerte. Pero después, en los años 2000, la Corte Suprema ha recortado esas posibilidades a los estados, porque en dos casos importantes en la jurisprudencia de la Corte de los Estados Unidos, Atkins y Roper, ha establecido que sí es cruel la pena de muerte como aplicada a los que padecen un retraso mental y a los menores, en las dos sentencias. En estos casos, los estados no tienen la competencia para establecer la pena de muerte. Bueno, esta es otra discusión. ¿De qué fundamentos depende que la pena de muerte sea o no una pena cruel? ¿Cómo debemos afrontar esta cuestión? Es otra cuestión que quiero dejar planteada. La tercera es un caso que tal vez en Chile pues pueda tener alguna relevancia más por las cuestiones a las que se han referido en la presentación también de los derechos indígenas. Tercer caso, un caso colombiano en donde una persona de una comunidad indígena de los países fue condenado por haber sido cómplice, al parecer, en señalar a la guerrilla el nombre de un alcalde que fue asesinado. Y este caso, como era en la comunidad de los países estos, comunidad indígena, este señor Francisco Gembuel fue juzgado por sus pares según, de acuerdo con el derecho indígena y establece el derecho colombiano, y fue castigado a la pena de 60 fuetazos. El fuete, al parecer, es un castigo consistente en golpear con una especie de bastón la parte inferior de las piernas. Me ha dicho algún colombiano que es una especie de bastón que se usa para el ganado, que se usa para golpear al ganado. Bueno, esta persona fue condenada y recurrió en amparo a la Corte Constitucional colombiana diciendo que este era un castigo cruel. La Corte colombiana dijo que no, básicamente por dos razones. Una, que yo no puedo juzgar porque no lo sé, que este era una pena, sí, física, pero no especialmente aflictiva. Esto dijo la Corte, pues esto no lo sé, cuán aflictiva sea. Y la segunda, un argumento más multicultural, que esta era una pena que tenía sentido en esa comunidad porque la usaban, porque era una pena histórica en su comunidad y por lo tanto había que tener deferencia hacia esa forma de mostrar la sanción. Bueno, estos casos llevan a pensar algunas veces que no hay solución para esto, que estamos ante un predicado cruel que es esencialmente controvertido, dirían los filósofos, pero algunos añadirían y indeterminable, deja indeterminados todos los casos de aplicación. Yo quiero mostrar aquí o sugerir aquí que una cosa es que sea controvertido, que lo es, y otra que deje indeterminados todos los casos de aplicación, que creo que no. Creo que una pena que establecía la lex Pompeia en el derecho romano para el delito de parricidio, que a ellos les parecía, y lo es, especialmente atroz, que se llama pena culei, que significa la pena del saco y que consistía en encerrar al condenado en un saco de piel con un mono, un perro, un gallo y una serpiente, cerrar el saco y arrojarlo al Tíber o al mar. Esta era la pena. Esta me parece que es una pena cruel. Lo miremos como lo miremos. También lo era para los romanos. Los romanos no es que pensaban que no era cruel, ellos pensaban que era cruel y por eso la diseñaron como cruel. Lo que pasa es que creían que era un delito tan atroz que merecía una pena cruel, pero ellos pensaban que era cruel. Entonces, creo que no tendríamos ninguna duda en afirmar que esta es una pena cruel. Bueno, llegado a este punto, y más el núcleo de lo que les quiero compartir con ustedes. Llegado a este punto, bueno, ¿cuáles son las lecturas que la Constitución puede admitir para establecer si un tratamiento es inhumano, degradante o es cruel?
Bueno, se me ocurren tres, yo después defenderé lo que Dworkin ha llamado the moral reading of the Constitution, la lectura moral de la Constitución, la defenderé, pero no todos los juristas están de acuerdo. Hay juristas que piensan que hay otras posibilidades y que no es necesario recurrir a la argumentación moral para decidir esta cuestión y las demás cuestiones, ¿no? Y quiero detenerme un poco y por qué me parece que estas lecturas no son convincentes, y antes de defender la lectura moral también quiero hacer un paréntesis a una posición difundida en el ámbito del pensamiento jurídico, del positivismo jurídico, que es en estos casos los jueces tienen discreción, y al problema de qué ocurre si diéramos paso a la lectura moral, si eso no haría que la aplicación del derecho se convirtiera en una aplicación partisana de las convicciones morales individuales de los jueces, que me parece importante. Y con esta cautela terminaré con la lectura moral. Bueno, la primera la he llamado la lectura histórica de la Constitución, pero en realidad es para nosotros, en nuestra tradición continental, no hay que hacer ninguna argumentación moral, es lo que en nuestra tradición se llama la concepción subjetiva de la interpretación, y en Estados Unidos se llama originalismo constitucional. Hay mucha discusión sobre el originalismo, ¿no? Al principio algunos autores defendieron que la interpretación originalista consistía en, dicho ahora rápidamente, recuperar las intenciones de aquellos que dictaron los textos, recuperar las intenciones. Esto tuvo muchas críticas porque las intenciones de quiénes, qué intenciones, cuáles eran, esto parece muy difícil de determinar, y más bien uno de sus más grandes defensores y magistrado de la Corte Suprema de los Estados Unidos durante mucho tiempo, hasta su muerte, Antonin Scalia, defendió que una cosa que él mismo llamó originalismo semántico, que se trata de interpretar los textos no de acuerdo a las intenciones que él reconoce, que esto a menudo no está a nuestro alcance, sino de interpretar los textos de acuerdo con el significado que tenían en el momento en que fueron dictados, en esa comunidad. Y eso tal vez sí podemos averiguarlo, y este es el límite. Es decir, en el caso de la pena de muerte, Scalia ha argumentado muchas veces así, incluso en votos en disidencia a los menores, tiene uno muy duro a Roper, a los menores, diciendo, bueno, lo único que hay que saber, este es el único límite que tienen los estados, es aquello que consideraba cruel una persona media que conocía el inglés cuando se dictó la Constitución, las enmiendas, que es 1801, ¿no? Las enmiendas a la Constitución, las primeras enmiendas a la Constitución, y esto es lo que tiene que averiguar, nada más. Nada más. Y si no lo consideraban, no hay nada más que discutir. Este es el argumento dicho muy simplemente. Mi réplica a este argumento es una discusión larga, ¿eh? Aquí yo voy a ser, no puedo ser de otra manera, y tal vez en una lección así tiene sentido, yo voy a ser un poco, ¿cómo decirlo?, demasiado rápido y demasiado contundente, porque quiero mostrar que esta no es una buena, no es una plausible concepción de la interpretación constitucional, no es una buena lectura de la Constitución. Y lo digo porque me parece que en otros casos todos acordaríamos que no lo es, todos acordaríamos que no lo es. Por ejemplo, la ley de enjuiciamiento civil española, ya que estamos con procesalistas, la ley de enjuiciamiento civil española, que es del año 2000, pero el artículo al que me referiré también estaba en la ley histórica del siglo XIX, declara, como la mayoría de leyes procesales civiles, declara algunos bienes inembargables, ¿no?, en un proceso de embargo, en una ejecución del patrimonio del deudor, y dice los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se dedique el ejecutado cuando su valor no guarda proporción con la cuantía de la deuda reclamada. Bueno, supongamos que se plantea en un proceso civil ordinario si se puede o no embargar el iPad de un abogado.
El abogado es el deudor, se plantea, ¿se puede embargar o no el iPad de un abogado? Yo he preguntado a mis colegas que ejercen la profesión y abogados, yo ya he dicho que soy un filósofo de la corte de los juristas y no lo sé, y me dicen que tal vez sería controvertido esto, que ellos no se han visto nunca ante esto, pero tal vez sería como controvertido si el iPad es un instrumento necesario o no para un abogado, entonces esto podría ser un motivo de litigio, de disputa. Pero, y esto no sé cómo se resuelve, esta disputa ahora mismo, pero sí sé que, y creo, llamo a sus intuiciones como juristas al respecto, sí sé que no se resuelve como lo resolvería el originalismo, que es diciendo, preguntémonos si en el año 2000 consideraban que el iPad era un instrumento necesario para el ejercicio de la abogacía. No había iPads, no lo era, ya está. Se acabó el problema. Si alguien argumentara así, perdería el caso. Este es un argumento muy malo y esto me parece que muestra la debilidad del originalismo con un caso concreto, me parece. Simplifico, pero no tengo otra que simplificar aquí. Entonces vamos a otra lectura posible que yo he llamado, por llamarla de alguna manera, la lectura sociológica. No, aquí está. La lectura sociológica de la Constitución. La lectura sociológica de la Constitución está muy difundida entre los juristas esta idea. Tiene también teóricos, ahí yo digo, este libro de Cardoso, que fue también magistrado de la Corte Suprema, es una defensa de este punto de vista, pero hay muchos juristas que han defendido en contextos diversos esta posición. Mis maestros, históricamente, los filósofos argentinos, Alchurrón y Burín, en un artículo dedicado al razonamiento judicial, defienden claramente esta posición. No, los jueces no tienen que hacer ninguna argumentación moral. Los jueces solo tienen que preguntarse qué piensan las personas de esa sociedad si esa pena es cruel o no. Tienen que describir la moral social de esas personas, pero ellos no tienen que hacer ninguna reflexión moral. Es igual lo que ellos piensen. Ellos tienen que deferir a lo que piensa la mayoría de la sociedad de la que forman parte. Esta es una posición muy difundida, incluso las remisiones a la moral, por ejemplo, en el derecho privado, a la buena fe, a la honradez en los tratos, que ahora se vuelve a hablar. En el ámbito de Law and Economics, cuando se ocupan de esto, siempre piensan que es una referencia a la moral social. Siempre piensan esto. Mi crítica a esto es, y sí puede ser, pero mi crítica a esto es la siguiente. En los casos controvertidos, que son los que nos ocupan, si la pena de muerte es una pena cruel, si el coma punitivo, sigamos con este, porque la pena de muerte es menos controvertido para nosotros, pero el coma punitivo es una pena cruel, la mayoría de ciudadanos mostrarían perplejidad. Nunca han pensado en esto. No hay una moral social sobre las cuestiones controvertidas, obviamente establecida. Y si nosotros quisiéramos que reflexionaran sobre ello, bueno, deberían empezar a reflexionar dando razones morales y los sentamos ahí, los invitamos a cenar y les pedimos que den buenos argumentos a favor o en contra de una u otra posición. Bueno, empiezan a razonar ya no con la moral social, no lo que ellos piensan, sino quién tiene los mejores argumentos, que esto es, en el lenguaje de los filósofos, la moral crítica. Es decir, que creo que no hay un espacio para la moral social resolviendo estos problemas que no sea la moral social, como para todos, ahora dicen los filósofos morales, la common sense morality. La common sense morality es el comienzo, pero nunca es el final de una reflexión decisiva. El comienzo no tenemos otra cosa. Todos comenzamos desde la moral social, pero este no puede ser el final. Y esto es lo que no resuelve, en mi opinión, la lectura sociológica de la Constitución. Bueno, en algún momento, antes he dicho en el ámbito de Law and Economics, por ejemplo, ante esta posición, antes de Law and Economics, los realistas jurídicos americanos eran
escépticos acerca de que podamos determinar cuál era la consecuencia. Escépticos, ¿no? En un famoso voto de disidencia a Lochner v. New York del famoso juez Oliver Wendell Holmes, que es uno de los votos en disidencia más famosos de la Corte Suprema de Estados Unidos. Él dice, ¿no? General Propositions dice, do not decide concrete cases. Es decir, las proposiciones generales no deciden los casos concretos, nunca deciden los casos concretos. Esta era la posición de Holmes, y eso llevaba un poco al pragmatismo filosófico, y en el ámbito de Law and Economics se convirtió en decir, en los casos controvertidos debemos escoger aquella interpretación que sirva mejor a los objetivos del derecho, y los objetivos del derecho para Law and Economics son ligados a una concepción utilitarista y consecuencialista de la sociedad, y ligados, en el caso de su más tal vez famoso representante Richard Posner, a la, digamos, maximización de la riqueza. Así lo ha defendido muchas veces. El objetivo es la maximización de la riqueza. Debemos ver, y esto Posner en concreto lo lleva algunas veces al extremo, y esto es lo que me parece a mí cuestionable, en el sentido, claro que podemos aprender muchas cosas de Law and Economics, pero que los objetivos del derecho sea unilateralmente la maximización de la riqueza, que todo lo que importe son las consecuencias y nada más que las consecuencias, esto es muy discutible y hay mucha controversia y muchas razones para creer que esos no son los únicos objetivos a los que sirve el derecho. Y quiero poner, de todas formas, un ejemplo de Posner. Posner en un trabajo, dos trabajos en realidad importantes, ante los problemas de ineficiencia que plantea la adopción en Estados Unidos, según él dice que sería mejor sustituir la adopción directamente por autorizar la compraventa de bebés. La compraventa de bebés asignaría a los bebés mediante el precio de una forma más eficiente, rápida y más satisfactoria para todos, para, digamos, aumentar el bienestar de la mayoría que el sistema de adopción existente. Y a él le parece que este es un argumento suficiente. Ahí tengo una frase, compara, ¿no? Compara con los automóviles y los televisores, compara exactamente esto. Bueno, aquí esto que voy a hacer es una butada, pero me la permito en este caso. Yo le diría a Posner una cosa que dijo la gran filósofa de oxoniense Anscombe a un caso parecido del utilitarismo, dijo esto: pero si alguien piensa realmente de antemano que es una cuestión abierta si una acción tal como la de procurar la ejecución judicial de un inocente, nosotros podríamos decir aquí la compraventa de bebés, ha de ser excluida de la consideración, entonces no deseo debatir con él porque tiene una mente corrupta. Bueno, este es lo que quiero decir al respecto. Bueno, dicho esto, sí tenemos razones para pensar que ni la lectura histórica, ni la lectura sociológica, ni la lectura económica de la Constitución nos satisfacen. Entonces, ¿qué? Bueno, en el siglo XX, los más importantes positivistas jurídicos como Kelsen, Ross y Hart, por vías parcialmente diferentes, sostuvieron que el derecho tiene límites, que el derecho está indeterminado en algunos casos y que el derecho, cuando el lenguaje es vago o usa conceptos como estos controvertidos, cuando hay lagunas, cuando hay antinomias, etc., entonces el derecho remite, esto es el capítulo. Yo también remito aquí, que no tengo más tiempo, al capítulo 7 de Concept of Law de Hart, o si alguien prefiere, al 8 de la teoría pura de Kelsen o al 4 de Ross. Para esto es lo mismo, todos defienden que en esos casos los jueces difieren a la discreción. Los textos constitucionales difieren a la discreción de los jueces. Los jueces tienen discreción. El derecho no da una respuesta a esta pregunta, sino que los jueces tienen discreción.
Eh, Que los jueces tienen discreción en este caso puede ser defendido en el ámbito del positivismo. No tengo tiempo para explicar esto bien, pero si alguien me quiere preguntar, puedo explicarlo más. De dos formas distintas que yo creo que hay que distinguir y es importante hacerlo en el ámbito en español. En el ámbito en español, esta posición de la discreción judicial ha sido defendida por positivistas que sostienen, en realidad, que sostienen que son escépticos en materia moral, que piensan que la moral no da ninguna solución a estos casos, porque la moral es el terreno de la, digamos, dicho directamente, lo dicen así. No solo hispanos, un gran teórico del derecho norteamericano de este momento defiende esta posición, que es Brian Leiter. Brian Leiter defiende esta posición, profesor en Chicago, defiende esta posición. Pero la posición que defienden es, bueno, como no hay respuestas morales objetivas, remitir a la moralidad es remitir a la discreción. Es como, para decirlo en términos de los juristas, tal vez de los penalistas, es como una, una remisión, como una norma en blanco, pero que no remite a nada. Y entonces no regula nada, digamos claramente, va a la discreción. Esta es la posición más difundida la defendió, por ejemplo, muchas veces Eugenio Buligin, es la posición de la escuela genovesa, claramente, más amplia todavía la discreción, pero ahora es lo mismo y es defendido por muchos autores también, y he escuchado en Latinoamérica, por muchos jóvenes en los seminarios en Latinoamérica, defienden esta posición por esta razón. Pero esta no es la forma más relevante en el positivismo jurídico anglosajón de defender esta posición. El más llamado positivismo jurídico excluyente más importante de esta defensor de esta posición fue Joseph Ras, que también murió hace poco, que era profesor en Oxford, discípulo de Hart y muy influyente en el mundo anglosajón, y él defiende la tesis de que la identificación del contenido, dice la existencia también, pero la identificación del contenido del derecho no depende, puede ser establecida, la identificación del contenido del derecho puede ser establecida mediante el recurso solamente a hechos sociales. Esto por eso es la doctrina de las fuentes sociales del derecho, a hechos sociales que nunca remiten a la argumentación moral. Esta es la posición de Ras. Pero Ras no es escéptico en materia moral. Ras es objetivista en materia moral. Y además piensa, y esto es un poco complicado en Ras, que la teoría de la aplicación del derecho es una teoría moral, es una parte de la teoría moral. Esto es lo que piensa Ras. ¿Por qué piensa así? Bueno, por su concepción de la autoridad, precisamente. No puedo ahora explicar la concepción de la autoridad de Ras, pero dicho muy rápidamente, él piensa que el derecho media entre cuáles son nuestros deberes, qué nos debemos unos a otros, del modo que nos indica, desplazando las razones de fondo, las razones subyacentes, nos indica qué debemos hacer. Y si no es así, no funciona como derecho. Es decir, yo para saber que debo detenerme ante un semáforo en rojo, solo tengo que saber que la regla dice deténgase ante un semáforo en rojo. Claro que esa regla tiene razones subyacentes para ordenar el tráfico, para preservar la salud física de los viandantes y de los conductores, etc. Pero eso no hace falta saberlo para seguir la regla. Para seguir la regla, yo basta que sepa que dice ante un semáforo en rojo debe detenerse. Esta es la cuestión. Y esta es la posición de Ras. Entonces Ras piensa que a veces el derecho abre la discreción de los jueces, pero entonces el derecho está indeterminado. Los jueces tienen discreción. ¿Qué quiere decir exactamente para Ras que el derecho está indeterminado? Bueno, podemos pensarlo más, porque una cosa es que remita esto y otra exactamente que esté indeterminado. Pero antes quiero decir algo al respecto de esto que es, bueno,
si los jueces tienen discreción, y esta es una objeción que se puede hacer antes de hablar de la lectura moral, para acudir a sus convicciones morales en estos casos, entonces tal vez nos alejamos del ideal de la rule of law y entonces tal vez los jueces se convierten, ¿no? Esta es una preocupación central de un libro, de uno de los libros escritos en castellano más importantes de las últimas décadas en teoría del derecho, que es el libro del profesor chileno y amigo mío Fernando Atria, La forma del derecho. Esta es una preocupación central para él y él en La forma del derecho viene a decir esta es una perversión del derecho porque sí, los jueces lo dicen, ¿no? Viene a decir, los jueces dejan de ser imparciales como quería la doctrina de la separación de poderes y se convierten en partisanos. Esto lo dice con estas palabras, se convierten en partisanos. Bueno, es posible evitar esta cuestión. Bueno, yo pienso, perdón, yo pienso que es posible evitarla, pero antes de terminar con cómo pienso que podríamos evitarla, déjenme decir en qué consistiría entonces la lectura moral de la Constitución. Podríamos decir la lectura político-moral de la Constitución, porque es la moral pública la que aquí está en juego. Bueno, consiste en aceptar algo como lo que se conoce en la literatura de la teoría del derecho, la tesis de la incorporación, que yo algunas veces he llamado, por evocar un título famoso de una obra de Spinoza, Spinoza dijo ética more geométrico demonstrata, yo digo ética more jurídico incorporata, esto es distinto, pero y esta es la idea. ¿Qué podemos decir ahora, simplificando de nuevo, cuando las fuentes del derecho, la Constitución, las leyes, los precedentes judiciales, por ejemplo, incluyen conceptos y consideraciones morales, lo que el derecho establece ha de ser identificado mediante el uso de la argumentación moral? Esta es la posición de Dworkin, básicamente. Y yo estoy de acuerdo con Dworkin en este punto. Esta es la posición. The moral reading of the Constitution. Él lo ha aplicado a muchísimas decisiones de la Corte Suprema, lo ha hecho con elegancia y lo ha hecho con una tesis obviamente controvertida, pero con mucho acumen. Bueno, pero ¿y cuál es mi respuesta a que entonces los jueces se convierten en partisanos? ¿Estoy yo de acuerdo en que los jueces en estos casos pueden acudir a sus convicciones morales, a sus convicciones personales? No, no estoy de acuerdo en esto. Entonces, ¿cómo? No estoy de acuerdo, porque esto parece que está en tensión con lo que he dicho hasta ahora. Bueno, otra vez debería explicarlo más, pero quiero señalar dos cuestiones en las cuales los jueces no pueden acudir a las razones morales, sus convicciones individuales. Ni siquiera Dworkin dice esto. Dworkin señala claramente, por ejemplo, él dice, ustedes saben que yo he defendido una concepción de la igualdad muy robusta y muy exigente, que requeriría una redistribución de la riqueza muy importante, pero esto no puedo decir porque no es plausible, según su concepción del derecho como integridad, que es una lectura adecuada de la Constitución americana, porque no dice esto la Constitución americana. Esto es un límite y yo no puedo imponer mi convicción hasta este punto. Bueno, dos límites yo quiero señalar, que son la doctrina rawlsiana. Yo soy un rawlsiano. Lo siento, soy un defensor de John Rawls en filosofía política, soy un rawlsiano convencido. Hay poca gente que lo diga así, no sé por qué, pero a mí me parece Rawls el mejor filósofo práctico, no sé, desde Kant, me parece, y entonces creo que hay buenas razones para seguirlo. Yo me considero rawlsiano. Rawls, al final de su vida, desarrolló la doctrina de la razón pública, de la que ahora digo una cosa en 2 minutos, y después las dos razones por las cuales los jueces no pueden acudir directamente a sus convicciones y convertirse en partisanos son la doctrina de la razón pública y la dimensión institucional del derecho. Creo que estas son las dos razones básicamente que, digamos, ponen un límite a aquello que los jueces
pueden hacer cuando deben razonar con las razones subyacentes. La doctrina de la razón pública, de la que no yo, sino Rawls, mi maestro en este sentido, Rawls dice que la expresión de los jueces, en especial de las Cortes Supremas, los tribunales constitucionales, es una voz privilegiada de la razón pública. Es un uso privilegiado de la razón pública, o es un uso mejor, tal vez, privilegiado, un uso público privilegiado de la razón. Un uso público privilegiado de la razón. Esto dice. Bueno, su idea es, solo podemos acudir a razones que forman parte de la doctrina de la razón pública y que no son parte de concepciones comprensivas. Él entiende por concepciones comprensivas concepciones metafísicas o religiosas que tienen una concepción total sobre el mundo y de eso obtienen algunas consecuencias. Él piensa que esas concepciones están más allá de la doctrina de la razón pública porque no respetan la reciprocidad. No respetan la reciprocidad entre personas que tienen diferencias y que deben respetarse para vivir unos con otros. Y entonces la doctrina de la razón pública es una doctrina que establece, en su expresión también, una especie de overlapping consensus entre estas concepciones comprensivas. Y la doctrina de la razón pública es un filtro, es decir, no hay cuestiones que no puedan ser defendidas. Por ejemplo, un católico puede defender con argumentos que le parece que hay buenas razones para que el aborto sea un delito, pero entre esas razones no puede haber la de, simplifico ahora, la de porque los que abortan van al infierno. Esta no puede ser un argumento en la razón pública, porque eso deja fuera a todos los que no piensan que hay un infierno, no comparten esa concepción comprensiva del mundo. Entonces, yo lo he dicho con una metáfora tal vez. La doctrina de la razón pública permite subir a todas las azoteas del edificio, pero impide hacerlo por algunos ascensores. Hay ascensores y escaleras que están vedadas. Hay razones que no se pueden dar. Se puede acceder a todas, no hay cuestiones que no se puedan discutir en la doctrina de la razón pública. Esto Rawls lo aclaró, pero al final dijo esto, exactamente. Pero hay modos en los que no podemos. Y los jueces, por lo tanto, no pueden acudir a sus razones comprensivas, a sus razones partisanas, sino deben hacerlo en el ámbito, deben construir sus razones como un uso público de la razón. Este es el primer límite. El segundo límite es la dimensión institucional del derecho. No todo en el derecho, hay muchas cuestiones que dependen de la estructura institucional. Hay muchas cosas aquí, pero pongo solo un ejemplo. Supongamos que he puesto otras veces. Supongamos que un honrado carabinero, comisario de policía chileno, es llamado para que acuda a un domicilio en donde se ha cometido un homicidio. Supongamos que el comisario acude y levanta acta, viene el forense, se da cuenta de lo que ocurre, interviene algunos de los testigos y llega a la conclusión, supongamos verdadera, que fue un homicidio en legítima defensa. Supongamos que con razón, él es honrado y llega a esa conclusión. Por lo tanto, ese es un acto, como dirían nuestros colegas penalistas, tal vez también haya aquí alguno, es un acto típico, pero no antijurídico. No antijurídico, está amparado legítimamente. Pero la dimensión institucional del derecho hace que el comisario no puede decirle, bueno, ya se puede ir a su casa. Esto no, usted no tiene que dar más cuenta a nadie porque ha hecho un acto que no es antijurídico. Ha hecho un acto que no es antijurídico. Buenas tardes, lo siento mucho haber causado esta interrupción en su vida. No puede hacer esto. ¿Por qué? Porque nuestro diseño institucional hace que ese acceso a las razones subyacentes, que es el uso de la legítima defensa, no está en las manos del comisario, está en las manos del juez. El juez sí puede enviarle a su casa y aunque iniciará una instrucción y averiguará más, puede hacerlo, pero el policía no. Y esto sucede también en los diversos, entre la administración y los jueces. En los jueces, en España, por ejemplo, que existe
como bien saben, el control concentrado de la Constitución. Un juez ordinario, aun si está convencido, por ejemplo, de que algo que a veces se ha discutido en España, aunque el Tribunal Constitucional ha dicho que no, de si quemar la bandera de España es un delito de ultraje, me parece que dice el Código Penal, de ultraje a los símbolos nacionales o no, o como la Corte Suprema de Estados Unidos, que piensa que es una manifestación de la libertad de expresión. Supongamos que un juez español está convencido de que esto está amparado, quemar la bandera, está amparado por la libertad de expresión. Supongamos que lo cree sinceramente. Bueno, no puede él, no tiene el poder, por su dimensión institucional, no tiene el poder de declararlo así. Lo que puede hacer, y debe en este sentido, es plantear una cuestión de inconstitucionalidad en nuestro sistema ante el Tribunal Constitucional, que interrumpe el proceso, y decidir según se pronuncie el Tribunal Constitucional, que ha dicho, ¿no? Marian me corregirá, no sé si directamente, pero ha dicho que no es inconstitucional. Esto me parece que ha dicho algo, esto me parecía más o menos ha dicho esto. Bueno, pero un día podría, por ejemplo, también lo dijo, esto sí lo dijo el Tribunal Constitucional, que quemar las fotografías del rey entraba en este delito, y en cambio se aplicó antes del proceso en Cataluña a unos jóvenes que lo hicieron en Girona, que es una ciudad catalana y más catalanista, por decirlo así, y ellos plantearon un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España en este caso, diciendo que ese era un acto amparado por libertad de expresión, porque no era contra la persona individual, en ese caso de Juan Carlos I, sino contra la monarquía, y su expresión de que preferían un sistema republicano sin monarquía, que monarquía debía ser amparado porque era parte del juego político. Con lo cual, ahí estamos abiertos con esta cuestión. Pero lo digo, insisto, mi idea es: los jueces tienen límites y pueden acudir a las razones subyacentes, pero eso no quiere decir a sus convicciones personales. Eso no quiere decir al uso público de la razón, que es un límite importante. Por lo tanto, tienen que hacerlo mediante razones que puedan ser aceptadas por todos, que obedezcan a la reciprocidad y de acuerdo con los mecanismos institucionales. Yo he llamado a esto que el derecho establece un conjunto de setos institucionales. He llamado así, setos institucionales. Y esto es importante. Y precisamente, como el mundo es pequeño, fue el profesor Damiano Canale el que me hizo ver en una discusión parecida, en algunas cosas parecida a esta, en su Universidad Bocconi de Milán, el que me hizo ver, me recordó, porque leerlo lo habíamos leído, pero yo no lo tenía presente, un texto de Hobbes con el que termino, en donde dice esto y lo dice de un modo que es no muy hobbesiano, lo dice, pero de un modo no muy como nosotros asociamos el Leviatán, pero de un modo que en cambio es muy cercano a las cosas que yo he tratado de defender, y que ahí está en inglés, lo ven, pero como yo no lo leo desde aquí, lo tengo aquí apuntado en castellano y lo leo acá. El uso de las leyes que no son sino normas autorizadas, dice Hobbes, no se hace para obligar al pueblo, limitando sus acciones voluntarias, sino para dirigirle y llevarlo a ciertos movimientos que no le hagan chocar con los demás, por razón de sus propios deseos impetuosos, su precipitación o su indiscreción. Del mismo modo, Hobbes dice que los setos, hedges, que los setos se alzan no para detener a los viajeros, sino para mantenerlos en el camino. Bueno, pues esta es la idea. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias al profesor Moreso. Le vamos a pedir que se quede ahí en el estrado.
porque hay algunas preguntas para su interesante conferencia. Yo me quedo ahí con la interpelación a los procesalistas. Nosotros tenemos un código procesal civil de 1902, así que si lo interpreto históricamente, nos iría un poco mal. Bien, hay dos preguntas de la profesora María Beatriz Arriagada. La primera, voy a ir haciéndola de a una para que no nos perdamos. Profesor, ¿es lo mismo comprar el puesto o el lugar en la cola que pagarle a otro para que haga la cola? ¿El qué? ¿Pagarle a otro para que haga la cola? ¿Es lo mismo comprar el puesto que pagarle? Em, no es lo mismo, me parece, Beatriz, pero es un problema que no resuelve la regla prior in tempore potior in iure. Es un problema. No es lo mismo. Creo que la respuesta que daría lo que yo he llamado, esto es una putada, es un ejemplo aquí para entendernos. La concepción liberal de la cola sería que sí se puede pagar a alguien y que la concepción republicana sería que no se puede pagar a alguien para que haga la cola, pero que respondieran igual no quiere decir que sea el mismo tipo de acción, porque ese sí hace la cola, esto es verdad, ¿no? Y tú puedes ni siquiera saberlo, la percepción no es la misma en los miembros de la cola. Esto es lo que se me ocurre decir, son dos acciones distintas, aunque esto es una reconstrucción que me he inventado yo. Ejemplo de la cola tiene, no me lo he inventado yo, tiene, aunque yo lo puse antes que Sandel, pero bueno, por escrito, pero es igual. Pero Sandel, para ser exactos, pero Sandel lo dice, pero hay un artículo que algunos recordaréis de McCormick, más antiguo, donde usa la cola como ejemplo de institución social. McCormick en Long Philosophy, ¿verdad? Es decir, un artículo tal vez de los 80, tal vez de los 80 o principios de los 90, cuando estaba tramando esto de la teoría institucional del derecho. Entonces, no es mía, tiene pedigrí el ejemplo de la cola, pero esta cuestión de las concepciones de la cola sí es mía, me lo he inventado yo. Bueno, esto es solo para discutir, es esto. Gracias. Bien, la misma profesora Arriagada señala, la tesis positivista de la discreción judicial no afirma que los jueces pueden usar su discreción, sino que efectivamente la usan cuando el derecho es indeterminado. Teniendo esto en cuenta, se podría decir que el positivismo y Dworkin no están hablando exactamente de lo mismo o que no son comparables como se pretende. ¿Habría que precisar mejor cuál es el desacuerdo entre ellos, si es que lo hay? Bueno, es una buena pregunta. No todos. ¿Hay desacuerdo entre el positivismo jurídico y Dworkin? Bueno, parecería que sí, ¿no? Pero no, no todos los positivistas defienden igual la tesis de la discreción. Entonces, con algunos puede ser que sea un poco, sí, pastichada, es decir, hablar para sordos, digamos, puede ser, y para otros no. Lo que algunos dicen, hay un artículo bueno de Shapiro, de Scott Shapiro, sobre el debate de hardworking. Lo que algunos dicen de la crítica del segundo Dworkin, del Dworkin de los Empire, que tiene que ver con lo que hemos discutido hoy y que creo que sí enfrenta al positivismo con Dworkin, es lo siguiente. Si la regla de reconocimiento hartiana, que es central en los enfoques positivistas, se entiende como una regla que tiene una naturaleza convencional, sin entrar ahora en toda la discusión de las convenciones exactamente, no exactamente en el sentido de Lewis, no exactamente, pero grosso modo convencional. Eh, es muy extraño decir que sobre las convenciones, y creo que esto enfrenta, tenemos desacuerdos, porque las convenciones, la convención que en Chile o en España se circula por la derecha es una convención asentada sobre la que no tenemos ningún desacuerdo, digamos, se circula por la derecha. Esto me parece que es bastante obvio y claro, eso es, cuando tenemos desacuerdos no hay convención, la convención tiene límites, esto es el positivismo, no hay convención. Pero Dworkin dice, pero sí tenemos desacuerdos. Los juristas, aquí tenemos el panel de 10 ministros del Tribunal Constitucional chileno, nada menos, y a veces no están de acuerdo y dan razones, ¿verdad?
Bueno, esto es un indicio de que convencional no debe ser, porque si no estarían de acuerdo. Y cuando dan razones tampoco piensan, estoy seguro, que están expresando sus convicciones personales partisanas, sino piensan que están en condiciones de dar razones que sus colegas pueden compartir, que están haciendo un uso público de la razón y que sus colegas pueden compartir, porque además después será público y esa será una decisión que tendrá efectos en la comunidad. Eso me parece que el positivismo es incapaz de dar cuenta de este rasgo del derecho. Y eso me parece que es lo que opone a Dworkin, al menos al segundo Dworkin, después de la discusión entre principios y reglas, ya lo sabes. Yo diría esto, sí. Bien, vamos a hacer la última pregunta de Francisco Zambrano. Dice, de la presentación fluye con naturalidad la objeción democrática, entendida a lo menos, quizás ahí está la clave, como regla de mayoría para alcanzar la legitimidad. ¿Qué legitimidad tiene un órgano contramayoritaria que alcanza legitimidad por vía de legalidad constitucional para imponer interpretaciones, casi reglas, a veces revestidas de principios que incluso son capaces de derogar normas o interpretaciones menos rizadas en una sociedad democrática? Es decir, puede entenderse que existan reglas contramayoritarias, los derechos humanos, por ejemplo, pero interpretaciones o principios contramayoritarias contra normas positivas democráticas. Tiene toda la razón del mundo. Esta es una cuestión a la que yo me he dedicado varias veces y que aquí es suficientemente compleja, pero 2 minutos contesto, es suficientemente compleja para que aquí la haya orillado deliberadamente, en realidad. La objeción, sí, counter-majoritarian difficulty. Esta es la cuestión, la counter-majoritarian difficulty. Es importante. Y además la hemos discutido mucho también en España y en Latinoamérica. Yo he sido, grosso modo, un defensor, moderado diría, pero defensor del Judicial Review, pero algunos de mis colegas y amigos queridos no. Han sido críticos del Judicial Review. Quiero recordar ahora aquí, han sido y son Juan Carlos Bayón, Roberto Gargarella o una persona a la que yo dirigí la tesis, que es más todavía que es José Luis Martí, han sido críticos y son críticos al respecto del Judicial Review, son críticos. Bueno, aquí solo puedo esbozar un poco alguna respuesta, pero en algunos de los libros que mi presentadora tan amablemente ha dicho, La Constitución, modelo para armar, también lo normativo, variedades y variaciones, hay varios trabajos dedicados a mostrar Judicial Review. Y es más, mi concepción, esta concepción de los setos, yo qué sé, esta concepción del derecho que permite en algún momento acceder a las razones subyacentes, debe tener, y quiero escribir un libro sobre ello, debe tener un capítulo sobre Judicial Review, sin duda. Bueno, puedo decirlo ahora, ¿cómo se puede contestar a la objeción democrática? Tal vez se puede contestar, esta es un poco la respuesta en la línea de Dworkin. ¿Qué quiere decir democracia? Si democracia es solamente democracia procedimental y regla de la mayoría, no se puede contestar. No se puede contestar porque los tribunales, que también deciden por mayoría, pero por mayoría de sus miembros, algunas veces deciden mayoritariamente. Si democracia es solo regla de la mayoría, no se puede contestar. ¿Pero por qué democracia es solo regla de la mayoría? También democracia y regla de la mayoría, para ser valiosa, presupone algunas cosas. Presupone que esos procedimientos tienen valor porque respetan fundamentalmente la autonomía de las personas. Lo digo con un ejemplo, tal vez aquí en este contexto será mejor. Una vez, hace muchos años en Buenos Aires, hace que muchos años, ya somos mayores, de todo hace casi 30 años, o sea que muchos años, de todo hace casi 30 años, me dice un amigo mío. Bueno, pues en Buenos Aires, Juan Carlos Bayón expuso en una de sus ponencias una visión, había leído entonces uno de los artículos que contemporáneamente ha sido el ariete de la Judicial Review de Jeremy Waldron, que es este Right-Based Critique of Judicial Review en Oxford Journal of Legal Studies, y se había convencido Juan Carlos Bayón de ese artículo y defendió más duramente que después ha defendido por escrito la versión de que esto era totalmente incompatible con la democracia. Totalmente incompatible con la democracia, Judicial Review.
Juan Carlos Bayón, por cierto, es el primero que yo oí en ese viaje que hicimos juntos a Buenos Aires, el ejemplo del coma punitivo. O sea que a cada uno lo que es de cada uno. Fue Juan Carlos el primero que usó el ejemplo del coma punitivo. Para algo como yo. No sé si para defender lo mismo al final, tal vez no, pero para poner el problema como yo. Bueno, mi pregunta fue, y esto tiene que ver con una concepción más sustantiva de la democracia, éramos más jóvenes y yo todavía me acordaba de esto, ahora no haría la pregunta así. Mi pregunta fue, suponte que tú somos miembros de un apartamento de estudiantes. Yo no soy de Barcelona, estudié la carrera y viví siempre con otros estudiantes en un apartamento. ¿Es razonable que las decisiones se tomen en mayoría, por ejemplo, a qué hora se cena, cómo es el orden, qué cosas vamos a comer? Pues sí, es razonable, pero todas por mayoría, le dije yo. Por ejemplo, si tres se confabulan entre ellos para que uno de ellos haga siempre la limpieza, vaya siempre a comprar, ¿eso responde a la democracia? ¿Es democrática esa decisión? ¿Es democrática? Juan Carlos, al principio, bueno, no sé, debería pensarlo más esto, pero yo creo que la respuesta es que no. La respuesta es que no es democrática, porque la democracia tiene también una dimensión sustantiva y tenemos que tener a alguien que preserve la autonomía, el coto vedado, la esfera de lo indecidible, para decirlo con los nombres de los Ernesto Garzón y Luigi Ferraioli, que lo han dicho. Ese espacio hay que preservarlo de alguna manera. Y, digamos, tribunales constitucionales, como estoy seguro que es que tienen inteligencia, que hacen un uso público de la razón y que son deferentes con el poder legislativo, como deben serlo, que son deferentes con el poder legislativo, pero algunas veces ponen los límites para preservar la autonomía de los ciudadanos, me parece que es compatible con una versión sustantiva de la democracia por esta razón. Porque la democracia entendida como regla de la mayoría lleva directamente, esto ya lo dijeron claramente Tocqueville y Stuart Mill, ¿no? Hay textos importantes, lleva a la tiranía de la mayoría. Y lo que queremos es, la democracia es contraria, ¿no? Ahora lo puedo decir con Kant, ya que he dicho Kant y Rawls, a lo que es contraria el sistema republicano, para decirlo con Kant, es al despotismo, a la tiranía. Y el despotismo, la tiranía, puede ser también la tiranía de la mayoría. Esto no es una solución impecable. Después hay varios modelos. Puede ser que haya sociedades donde sea mejor. Estos después de esta posición más fuerte, se enamoraron del weak constitutionalism y lo que ahora llaman Commonwealth Model of Constitutionalists. Todos se enamoraron, ¿no? Y se enamoraron de las cláusulas de notwithstanding clause. Gargarella se enamoró. Bueno, yo he dicho alguna vez, yo no estoy tan enamorado de esto. Además, si se ve cómo ha funcionado, no lo estoy. No he dicho, y he dicho por escrito, comentando a un libro entre iguales de una conversación entre iguales de Roberto, que es un gran libro, que duda cabe, pero yo he dicho, yo no soy tan partidario como él del notwithstanding paradise. Pues eso, no soy tan partidario como él del notwithstanding paradise y por lo tanto pienso que Judicial Review, en su versión débil, en su versión más fuerte, en determinados contextos, es compatible con una concepción de la democracia que no sea solamente la democracia entendida como regla de la mayoría. Bien, muchas gracias. Agradecemos nuevamente al profesor José Juan Moreso. Damos paso. Damos paso entonces al cierre de la jornada. Le pedimos al profesor José Juan Moreso que escuche aquí las palabras finales y tranquilos que viene el COP. Muchas gracias por su presentación, profesor Moreso. Gracias también a la profesora González por moderar esta instancia. El seminario internacional que tendrá lugar en los siguientes días está dirigido a jueces, académicos, estudiantes, abogados que buscan profundizar en su comprensión de la argumentación constitucional, en los desafíos que ella plantea y en las herramientas para su reconstrucción y análisis. Esta actividad busca generar un espacio de debate que reúna expertos para abordar las cuestiones de interpretación y argumentación constitucional con un enfoque de derecho comparado. Los invitamos a seguir participando de esta iniciativa de manera presencial o virtual a través del canal de YouTube de esta magistratura.
Mañana nos reencontraremos a las 8:50 de la mañana para la acreditación y a las 9:20 daremos inicio a nuestra primera sesión del programa. Con esto damos por terminada la jornada inaugural de este seminario y nos despedimos de quienes nos acompañan de manera telemática. El Tribunal Constitucional deja cordialmente invitados a los presentes a compartir en una recepción en el hall del Palacio de este tribunal. Muchas gracias.